Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes al refuerzo educativo que tienen durante esta semana. Bienvenidos a las actividades. Ya estamos ya en la parte complementaria de todo este proceso educativo. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana que nosotros vamos a ver y vamos a topar un tema bastante álgido que también hemos visto en el transcurso del desarrollo académico y vamos a hacer un pequeño recuento acerca de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también de los campos de concentración que se desarrollaron justamente durante este evento bélico que se dio a nivel global. Dentro de las características de lo que obviamente estamos analizando y estamos viendo, vamos a iniciar con el desarrollo del tema que es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes, causas, consecuencias que desató la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 a 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios, lo que es Europa, el norte de África, Asia Oriental y también el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos que fueron los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países que obviamente participaron en este evento bélico. En el contexto de esta guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos, como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio, que ya vamos a ver en la segunda etapa de nuestra clase, y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera vez, y obviamente esperemos que única dentro de la historia, armas nucleares que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos entre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que fue la última parte con la que obviamente se dio por finalizado esta Segunda Guerra Mundial. Dentro de los puntos claves que podemos mencionar tenemos el inicio. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. En los bandos que participaron, los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, constituidas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y también China. ¿Qué alcances tuvo esta Segunda Guerra Mundial? Involucró a gran cantidad de países de todo el mundo y provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas, como lo habíamos mencionado anteriormente, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En relación a las víctimas, dejó un saldo entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles. El fin de este conflicto terminó en 1945 con la rendición incondicional de Alemania, mayo, y Japón, septiembre, lo que aseguró la victoria del bloque de los aliados. Eso como puntos claves dentro de la historia de esta Segunda Guerra Mundial. Como ya habíamos mencionado, los bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial justamente fueron dos, fueron las potencias del eje y los aliados, las potencias del eje conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Eslovenia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se formalizó con la firma del Pacto Anticomitén desarrollada entre los años 1936 a 1937 y el Pacto Tripartito de 1940. En cambio, los aliados obviamente estuvieron encabezados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, junto a otros países y gobiernos como Polonia,
Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, el RAC británico y algunos países de participación minoritaria o apoyo diplomático, pero obviamente que se involucraron de esa manera en este conflicto y obviamente del lado de los aliados. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Fue una guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de la historia. Enfrentó a las potencias del eje encabezados por Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, con los aliados liderados por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la rendición de Japón el 2 de septiembre del mismo año. Se combatió en varios frentes que involucraron principalmente los territorios de Europa, el norte de África, Asia Oriental y el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones, como los radares, el sonar, los aviones de reacción, las computadoras y también el material atómico. Provocó un número de bajas sin precedentes que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles, además de una gran cantidad de heridos. Además, ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y también del Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea que recibió el nombre de Solución Final y causó el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas del nazismo. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de las bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que provocaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra. En cuanto a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que lo provocó? En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era el de la Gran Depresión iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania en 1933 e impuso una política del rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó al bando soviético o el bando sublevado en la Guerra Civil Española durante los años 1936 a 1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Berlín. El expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria y los sudestes de Checoslovaquia en 1938. Los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que le dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio de Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas de gobierno que querían crear la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental bajo la hegemonía japonesa. En 1931, Japón invadió la región de China en Manchuria y en 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años, Japón firmó el pacto anticomintern en Alemania que anticipó su alianza militar con Hitler y Mussolini, firmado con el pacto tripartito del año de 1940. En cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles fueron las causas más importantes? La Segunda Guerra Mundial obviamente tuvo diversas razones que se puede resumir en los siguientes puntos. Los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados en la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles, esto en el año de 1919, que impuso unas condiciones muy severas a Alemania,
como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército y la imposición de reparaciones de guerra que llevaron a una deuda impagable por los países vencedores. También el surgimiento del fascismo y el nazismo. Benito Mussolini creó el fascismo en Italia como una reacción contra la actitud de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial, que no habían reconocido la totalidad de las demandas territoriales italianas a pesar de su colaboración con la Entente. Adolfo Hitler se inspiró en Mussolini y creó en Alemania el nazismo, un movimiento nacionalista motivado por el descontento popular ante la humillación del Tratado de Versalles y que llegó al poder durante la crisis económica de los años 30. Ambos movimientos buscaban recuperar las glorias pasadas de sus países mediante la militarización de ambos sectores de la sociedad y la instauración del totalitarismo y la expansión de sus fronteras nacionales. La tensión chino-japonesa también fue otro punto. Después de la Primera Guerra Chino-Japonesa, durante los años 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial con ambiciones expansionistas en Asia Oriental y el Pacífico. En 1905 venció a Rusia, en 1931 ocupó Manchuria, que pertenecía a China, y en 1937 inició una segunda guerra chino-japonesa que intensificó las intenciones con obviamente las tensiones con Estados Unidos en relación del Pacífico. Y por último, la invasión alemana a Polonia. Alemania inició su expansionismo territorial con la anexión de Austria y los sudestes y la invasión de Checoslovaquia sin que se desatara una guerra. Sin embargo, en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, lo que provocó la declaración de guerra de las potencias europeas occidentales y dio inicio a lo que fue el evento de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las etapas de la Segunda Guerra Mundial atravesó distintas etapas que pueden ser ordenadas según diversos criterios. En términos simples, se pueden identificar tres etapas características por el exitoso expansionismo alemán en Europa y el Mediterráneo durante los años 1939 a 1941. La entrega de la Unión Soviética y Estados Unidos en la guerra que abrió nuevos frentes y cambió el rumbo del conflicto en 1941 a 1943, y la progresiva victoria de los aliados durante 1943 a 1945. Y aquí vamos a ver las etapas y vamos a iniciar con la primera etapa, el avance del eje desarrollado en 1939 a 1941. La primera etapa de la Segunda Guerra Mundial estuvo caracterizada por el rápido avance alemán en Europa y otras operaciones del eje. En el Mediterráneo, las tropas alemanas comenzaron a la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 y tomaron Varsovia el 28 de septiembre de ese mismo año. Los soviéticos también invadieron Polonia, que quedó entonces repartida entre Alemania y la Unión Soviética, de acuerdo con el pacto firmado entre ambos países. En 1940, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El éxito militar se debió a la aplicación de la Blitzkrieg, esto es la guerra relámpago, una práctica que consistía en realizar avances rápidos con ataques de artillería, aviones de infantería. Sin embargo, el intento de invadir Inglaterra mediante ataques aéreos fracasó, aunque los bombardeos sobre ciudades inglesas continuaron, los llamados Blitz, con los británicos. En el Mediterráneo y en los Balcanes, Italia intentó invadir Egipto y Grecia, pero sus planes fueron frustrados por los británicos. El ejército alemán fue un auxilio de Italia y logró dominar Yugoslavia y Grecia. Además, consiguió que otros países de la región se subordinaran al eje. En el norte de África, el Afrika Korps, ejército expedicionario alemán, recuperó territorios perdidos ante los británicos en Libia. Esto durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 1941 a 1943, la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la entrada en la guerra de la Unión Soviética y Estados Unidos. Alemania inició la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, lo que abrió el frente oriental
Por su parte, Japón lanzó un ataque contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo que abrió el Frente del Pacífico, si bien Japón ya estaba en guerra con China desde 1937. Desde entonces los aliados conformaron una gran coalición liderada por el Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. En la Unión Soviética, el ejército alemán conquistó Ucrania, pero no logró tomar las ciudades rusas de Moscú y Leningrado. En 1942 entró en Stalingrado, pero se enfrentó a una dura resistencia. En enero de 1943, los alemanes que ocupaban Stalingrado se rindieron y comenzó una confrontación ofensiva soviética en ese sector. En el Pacífico, las fuerzas japonesas emprendieron una exitosa campaña de conquista hasta que sufrieron un primer resultado adverso en la batalla de mar del Coral en mayo de 1942, la victoria estadounidense en la batalla de Midway en junio de 1942 cambió el signo de la guerra a favor de los Estados Unidos, que desde entonces obtuvo sucesivos éxitos militares. En el norte de África, las tropas británicas lograron vencer a Africa Corps en la batalla de El Alamein en noviembre de 1942 y las tropas alemanas que resistían en Túnez se rindieron en mayo de 1943. Este hecho dejó camino abierto para el desembarco aliado en Sicilia y el sur de Italia. Eso durante la segunda etapa. En la tercera etapa, la victoria de los aliados durante el año 1943 a 1945. En junio de 1943, las tropas aliadas que estaban al norte de África desembarcaron en Sicilia y el gobierno italiano destituyó y apresó a Benito Mussolini. En septiembre, los aliados llegaron al sur de Italia y el nuevo gobierno italiano firmó el armisticio, mientras el ejército alemán ocupó el norte y centro de Italia y estableció allí un estado títere presidido por Mussolini, a quien liberó mediante un plan de rescate. Los aliados continuaron avanzando y entraron en Roma en junio de 1944. 2 días después se produjo el desembarco de Normandía, que llevó a la liberación de Francia. Los aliados entraron en París en agosto de 1944. Mientras tanto, las tropas soviéticas avanzaban por el este de Europa y llegaban hasta Polonia. Alemania comenzó a estar cercada mientras recibía bombardeos aliados en sus zonas urbanas y también en sus zonas industriales. Los alemanes intentaron una última contraofensiva en las Ardenas de diciembre de 1944, pero fueron derrotados en enero de 1945. Los ejércitos aliados avanzaron por territorio alemán y cuando las tropas soviéticas llegaron a Berlín en abril, Adolfo Hitler se suicidó en su búnker. Mussolini fue fusilado 2 días después en el norte de Italia tras ser atrapado por un grupo de partisianos mientras intentaba escapar. Alemania firmó la rendición el 7 y el 8 de mayo de 1945. En el Pacífico, la ofensiva estadounidense se enfrentó a una férrea resistencia japonesa. En febrero de 1945 logró conquistar Filipinas y en marzo venció en la isla japonesa de Aoyama. La batalla de Okinawa también fue una victoria para Estados Unidos, pero provocó una gran cantidad de bajas de ambos bandos. Finalmente, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y la Unión Soviética invadió Manchuria y parte de Corea. Esos hechos precipitaron la rendición japonesa que se firmó el 2 de septiembre de 1945 y con este último evento pues, se puso final a la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las desastrosas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver qué es lo que sucedió. Si bien la Segunda Guerra Mundial comenzó a raíz de la expansión de las potencias del eje, su final fue marcado por el triunfo de los aliados. Las principales consecuencias que se dieron durante este segundo conflicto de carácter mundial podemos mencionar los siguientes eventos: la destrucción de parte de Europa, los extensos bombardeos aéreos de muchas de las principales ciudades europeas por parte de los alemanes y los aliados provocaron una destrucción significativa que requirió grandes inversiones económicas en la posguerra
para su reconstrucción, como el Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. La destrucción de ciudades japonesas, los bombardeos aliados destruyeron muchas ciudades japonesas. El hecho más significativo fue el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron casi por completo ambas ciudades y produjeron la muerte inmediata de decenas de miles de civiles, además de muchos muertos por los efectos de la radiación. Japón permaneció ocupado por los aliados hasta 1952 y tras un proceso de reconstrucción se convirtió en una de las potencias económicas del mundo. El inicio de un mundo bipolar, las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron debilitadas económicamente y políticamente al final del conflicto. La hegemonía mundial pasó a pertenecer a las dos nuevas superpotencias que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que dio inicio a la Guerra Fría, que fue un evento después de esta Segunda Guerra Mundial. La división de Alemania, una vez derrotada Alemania, su territorio quedó bajo control de los países aliados, que crearon cuatro zonas de ocupación repartidas entre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en el oeste y la Unión Soviética al oeste. Perdón, al este. Esta separación llevó a la división de los países de dos naciones distintas, la República Federal Alemana, Alemania Occidental, con un sistema capitalista y bajo hegemonía estadounidense, y la República Democrática Alemana, que es la Alemania Oriental, con un sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania se reunificó en el año de 1990, poco después de la caída del muro de Berlín, que separaba las mitades orientales y occidentales de esta ciudad. El surgimiento de las nuevas tecnologías, el desarrollo de tecnologías que con el tiempo se volvieron comunes, como las computadoras, los radares, el sonar, el avión a reacción o las energías nucleares, fue producto de las innovaciones militares que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. La descolonización, la pérdida de poder político y económico de los países coloniales europeos, la presión de la recién creada Organización de las Naciones Unidas y la lucha de los movimientos nacionalistas llevaron a la independencia de los países de África y Asia, que habían sido anteriormente colonias europeas. La muerte de millones de personas, los combates, los bombardeos y las ejecuciones masivas llevaron a la muerte de entre 40 y 60 millones de personas, entre militares y civiles. Varios millones murieron en los campos de concentración bajo trabajos forzados y exterminios de los alemanes nazis, como obviamente en los hornos, en cámaras de gases y otros sistemas de tortura que obviamente el ejército o alemán obviamente se ideó justamente para buscar el exterminio de toda esta población. En cuanto a los personajes importantes de la Segunda Guerra Mundial, aquí vamos a ver todos los personajes más importantes que participaron, quienes tomaron las decisiones de obviamente en el desarrollo de este conflicto. Los principales líderes políticos de la Segunda Guerra Mundial fueron, en primer lugar, Adolfo Hitler durante los años 1889 y 1945, canciller de Alemania desde 1933. Impuso el rearme y la expansión territorial alemana que llevó a la invasión de Polonia y provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se quitó la vida en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945 ante la inminente derrota. Benito Mussolini, durante los años 1883-1945, líder de Italia fascista, desde 1922, se alió con la Alemania nazi y decidió el ingreso de Italia en la Segunda Guerra Mundial en 1940, cuando el ejército alemán ocupó Francia. Fue destituido en 1943 tras el desembarco aliado en Sicilia y lideró, obviamente, un estado títere del nazismo en el norte de Italia hasta abril de 1945, cuando intentó huir, pero fue fusilado por partizan. Tenemos la siguiente: Hirohito, durante los años 1901 a 1989, fue un emperador japonés desde 1926, aprobó las agresiones promovidas por la ocupación militar del Pacífico, que llevaron a la guerra con Estados Unidos en diciembre de 1941. Bajo su reinado se firmaron el pacto anti-Comintern en Alemania nazi durante los años 1936 y el pacto tripartito con Alemania e Italia durante los años 1940.
Cuando terminó la guerra, conservó el título de emperador. Hideki Tojo, durante los años 1884 a 1948, fue el primer ministro japonés en estos mismos años. Fue uno de los principales promotores de la política expansionista japonesa y el responsable político de atacar Pearl Harbor e iniciar la guerra contra Estados Unidos. Renunció en 1944 debido a a las sucesivas derrotas militares de Japón y al finalizar el conflicto fue condenado como criminal de guerra y ejecutado en la horca. Otro personaje de la Segunda Guerra Mundial es Winston Churchill durante los años 1874-1965, primer Lord de Almirantazgo británico durante el inicio de la guerra y primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945, dirigió exitosamente los esfuerzos de guerra del Reino Unido frente a la ofensiva alemana de los primeros años y tuvo un papel protagonista en las decisiones estratégicas de los aliados durante el resto de la guerra. Otro de los personajes es Losif Stalin, durante los años 1978 a 1953, líder de la Unión Soviética desde 1924, firmó un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler en agosto de 1939, lo que dejó el camino abierto a la invasión alemana en Polonia. En junio de 1941, el ejército alemán incumplió el pacto de invasión de la Unión Soviética y Stalin se unió al bando de los aliados. La entrada de la Unión Soviética y de Estados Unidos a la guerra cambió el rumbo y llevó a la victoria de los aliados. El siguiente personaje, Franklin Roosevelt, durante el año 1822-1945, fue presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Ayudó con medidas económicas a los países agredidos por las potencias del eje desde el inicio de la guerra. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, firmó la declaración de guerra a Japón. Murió en abril de 1945, pocos días antes de la rendición alemana y unos meses antes de la rendición japonesa. Su cargo fue ocupado entonces en este caso, por Harry Truman. Y por último tenemos al personaje de Charles Gould durante los años 1890 a 1970, líder del movimiento de la Francia Libre, que resistió desde el exilio a la ocupación alemana en Francia de 1940 a 1944. Cuando los aliados liberaron Francia en 1944, fue reconocido como presidente del gobierno provisional de la República Francesa y se instaló en París. Ejerció ese cargo desde 1946, fue presidente de la Quinta República Francesa entre los años 1959 a 1969. Estos son los eventos más importantes que hemos visto en esta clase de refuerzo, que también es importante conocer qué es lo que pasó durante este evento como en carácter de historia general, cuáles fueron los personajes, los eventos más importantes, causas y consecuencias que se dieron durante esta Segunda Guerra Mundial, el origen que tuvo obviamente este conflicto armado que involucró a la mayoría, por lo menos el 90% de los países a nivel global, y que sus pérdidas humanas fueron totalmente inmensas. Entre 40 y 60 millones de personas fueron quienes murieron, especialmente en los campos de concentración, uno de los campos más sanguinarios que obviamente pudieron crear fue el campo de concentración de Auschwitz, donde prácticamente existían una serie eh, de, de- de divisiones en las cuales obviamente tenían diferentes propósitos. Entre ellos tenían hornos donde les metían vivos, obviamente para calcinarlos. Tenían cámaras de gases donde les mataban ahogando, obviamente con gases venenosos y otras formas de tortura que tenían ahí en este evento, en estos sitios de concentración, que si ustedes buscan en internet, buscan en YouTube, ustedes van a ver una guía, un tour, que cómo se desarrolló todos esos eventos y ahora prácticamente son museos, museos de una historia negra que tuvo la humanidad
cómo obviamente los vestigios, los restos, cómo obviamente se conservan hasta la actualidad de este holocausto que esperemos que jamás se vuelva a repetir en la historia de la humanidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase de refuerzo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo que la próxima semana ustedes tienen tienen clases de refuerzos y con eso obviamente ustedes ingresarían al proceso de evaluación de la prueba principal, de la prueba final. Les deseo éxitos una vez más para los que no han revisado las clases y obviamente pocos los que se han interesado en ingresar a las aulas. En la clase anterior yo ya les supe manifestar cómo está distribuido este material, cómo se va a estructurar las preguntas, cómo se van a estructurar los tiempos, qué es lo que tienen ustedes que obviamente estudiar. Eso lo vimos en la clase anterior. Así que por favor revisen, vean, obviamente sigan estudiando todo lo que es el material de apoyo y con eso estarán listos para presentarse al examen final. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales.